No, doctor, todavía no. Ya, Somos, No, listo. Entonces parece que hay un problemas ahí en las programaciones. A mí me toca en realidad es práctica. Práctica me han programado de esta hora a tal hora. Bueno, entonces ya seguramente ya se estará coordinando con la profesora de teoría para que pueda ella desarrollar lo que es teoría. En mi caso es práctica. Somos 42 y también seguramente en su momento se va a dividir por lo menos en tres grupos, ¿no? Son 15 alumnos por cada grupo, por cada práctica. Entonces, bueno, ya se organizarán los grupos, ¿no? Entonces, para comenzar, simplemente voy para explicar el desarrollo del curso. Como ustedes saben, este es muy similar, o sea, tiene una estructura muy similar a lo que han llevado en redacción y publicación de artículos 1, en la que teoría es una hora, eh, teoría es una hora, voy a poner el sílabus, un ratito, a ver, ya está, se está grabando, entonces, a ver, compartir la pantalla, ya está. A ver, este es el sílabus, en el sílabus se va a tener en el curso es una hora de teoría y 2 horas de práctica. ¿Ya? Esto es igual a lo que ustedes ya han visto en lo que es redacción y publicación 1. Dentro de los contenidos también es muy parecido que ya ustedes han visto, vuelvo a repetir, en lo que es redacción 1, todo comienza con el análisis de tres tipos de cartas al editor. De ahí viene el tema de lectura crítica de un artículo original. Eh, Después viene análisis de datos secundarios, ¿no? Y presentación de resultados preliminares. Y en la cuarta semana vendría argumentación y razonamiento en la redacción de un artículo científico. Eh, Ahora, a ver, alguna parte de esta, en las semanas 5, preparación de un artículo científico, uso adecuado y responsable de las citas bibliográficas. Bueno, ahí tiene que ver con citas bibliográficas. La semana 11 es elaboración de un reporte de un caso. La semana 7, elaboración de artículo de revisión. Entrega de correcciones a los estudiantes. Bueno, ya, entonces es muy similar a lo que se ha hecho en redacción 1. El trabajo final de esto es que se pueda concretar, o sea, se va a hacer la parte teoría y en la parte práctica se va a dar soporte revisando sugerencias, etcétera, pero el producto final del curso es desarrollar un reporte una carta al editor, ¿ya? En eso se va a centrar prácticamente todo el trabajo. Aparte que van a tener la parte de teoría y casi los mismos temas de redacción y publicación de artículos 1, ¿no? Que ustedes ya han llevado, entonces es muy parecido. Y como digo, finalmente el trabajo va a quedar una carta al editor. Y después, los demás también lo mismo, ¿no? El procedimiento de evaluación también tiene, creo que tiene un examen uno en la semana. A ver, tiene el examen de teoría, que viene a ser creo que en la semana 8. Eh, Tercera práctica, evaluación. Sí, el primer examen parcial la semana 8. De ahí el examen final ya prácticamente la semana 15, ¿no? Eh, en la semana 16 es el examen final. Eh, y la parte práctica sí tiene una evaluación casi continua, que es cada 2 semanas. En la primera semana hay una clase, en este caso sería todo lo que es análisis de tres casos de carta al editor. La semana 2 hay una primera evaluación. Esa primera evaluación tiene que ver con la lectura crítica de un artículo original. Esta, esa lectura se va a hacer basado en 4 artículos que la profesora de teoría nos va a enviar. Y de esos 4 artículos se va a escoger, ¿no? Ustedes escogen
qué artículo, digamos, van a hacer la revisión y van a hacer lectura crítica. Y eso es principalmente. Y después todo el trabajo, desarrollo, ya es en la tercera semana, como dije, es análisis de datos secundarios, pero aquí ya van buscando sobre qué artículo van a hacer carta al editor. Entonces, la carta al editor, igual que ya han visto en la redacción uno, es eh, eh, buscar un artículo que le interese y sobre ese artículo hacer una carta al editor. ¿Ya? Simplemente es buscar el artículo que le interese, no tiene que ser lo mismo del semestre anterior, o sea, en el redacción uno no tiene que ser lo mismo, tiene que ser otro, ¿ya? Tiene que ser otro, para lo cual ustedes tienen que buscar el artículo que le interese y sobre ese artículo tienen que hacer la carta al editor. Ahí comienza todo el trabajo, ¿ya? Ahí comienza porque esa es parte de la evaluación de la parte práctica. Entonces, ustedes van a, primero escogen el artículo que tiene que estar en Scopus, y después de haber seleccionado el artículo tiene que estar en Scopus, aparte tiene que estar el artículo en eh, ¿para qué esto? ¿Para qué tiene que estar en Scopus? Para que después que ustedes hagan la discusión sobre ese artículo y puedan enviar a la misma revista, ¿ya? Tiene que estar en Scopus y si está en Scopus tiene que estar en Huevo 6. Si no está ahí, entonces eh, eh, no nos tomaría en cuenta como publicación de nuestro trabajo. O sea, al menos para el puntaje de la universidad, que es lo que necesita para las publicaciones, si nosotros publicamos en Scopus, una revista que está en Scopus, pero que no está en Web of Science, entonces no lo va a tomar en cuenta. Entonces, esa otra indicación que nos ha dado es que los artículos que se escojan tienen que estar en Scopus y que si están en Scopus tiene que estar en Web of Science. Eso vamos a ver a medida que vamos desarrollando, pero por lo pronto ustedes tendrán que estar viendo que en un artículo, eh, qué artículo les interesa, sobre qué tema van buscando y después ya vamos seleccionando, ¿no? Y para eso también nosotros vamos a ver cómo ver si han uno y vemos cómo se llama si ese artículo que están escogiendo está dentro de Scopus y está. Ahora lo único que nos faltaría es ingresar a Web of Science para saber si ese artículo o la revista está indexado Doctor, disculpe, a esa plataforma. doctor, disculpe, Sí, usted nos dice que primero nos va a dar 4 artículos para realizar la carta al editor, ¿cierto? no, 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 no. Esos cuatro artículos solamente es para hacer la lectura crítica de la semana 2. Escogemos ¿Sí? uno para realizar la lectura crítica de la semana 2. Sí, sí, ese es para la semana 2. Y para eso la profesora de teoría nos tiene que dar esos cuatro artículos, porque así han indicado. Yo en el semestre anterior, y me tocó en ambos grupos, simplemente yo me di la libertad de escoger los artículos y le dije a los alumnos para que puedan escoger cualquiera de esos 8 artículos, ¿no? O sea, no, eran, claro, fueron 8 grupos, sí, 7 grupos. Entonces, yo escogí, digamos, seleccioné los artículos y sobre esos artículos ya tenían que hacerme la lectura crítica. Pero en este caso, el coordinador del curso dice que la profesora de teoría va a dar esos cuatro artículos para que sobre esos 4 artículos los alumnos escojan un artículo, solo uno. Y sobre ese un artículo que van a escoger, sobre eso es lo que van a desarrollar la lectura crítica, ¿no? Y claro, tienen que dar una comentario, ¿no? En un Word, ¿no? ¿Cuál ha sido digamos, la lectura crítica que ha hecho? ¿Ya? Y correspondería a la primera evaluación. No hay problema, desde que la profesora nos da la información, en teoría esta es la primera clase. Entonces la otra clase veremos cuándo recuperamos, porque la clase comenzó el día 28 y parece que también hubo confusión ahí, a mí me dijeron para el miércoles y después me dicen, no, era el lunes. Ah, bueno. Entonces, ahora mismo nos quedaría coordinar para recuperar esa clase, la primera clase. Perdón, para recuperar la clase que correspondería a hoy, ¿no? Sería la segunda clase. Entonces, a ver si en esta semana podemos recuperar esa clase. Entonces, en el momento que se inicia la segunda clase, es ahí, ustedes van a tener el artículo y de ahí comenzaría
aproximadamente le damos un tiempo, 3 días, ¿no? Para que ustedes puedan hacer la lectura crítica y sacar sus conclusiones, ¿no? Y esa información tendrá que subir a Blackboard para que pueda evaluarse. ¿Ya? Entonces, eso solamente... Disculpe, tenemos que cumplir algunos puntos como por ejemplo, el límite de líneas con respecto al comentario o es libre, puede ser una línea, 2 líneas, 5 líneas, 10 líneas. Eso vamos a ver en su momento cuando vamos a dar unas pautas cómo se hace la lectura crítica. Eso vamos a dar las pautas en la clase 2, en la semana 2. Cuando hagamos la clase de recuperación, entonces antes que ustedes hagan la lectura crítica, vamos a dar las pautas que correspondería para una lectura crítica, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta? Hay varios puntos ahí, ¿no? Una lectura crítica puede tocar tema de fondo, puede tocar tema de método, tocar como alguna otra opinión favoreciendo al artículo, o otro, ¿no? O sea, o tomar todo el artículo, ¿no? Todos los aspectos, ¿no? Que el título no es concordante con los objetivos o con las conclusiones, o que la metodología está, no correspondería o es deficiente. Hay muchos aspectos ahí para poder evaluar. ¿Ya? O el tamaño de muestra tampoco no está calculado adecuadamente, o hace conclusiones de algo que no ha obtenido en el estudio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí hay pautas para hacer la lectura y sacar, digamos, el comentario, ¿no? Eso vamos a decir en la semana 2 cuando toquemos ese tema. Hoy día todavía simplemente es la presentación del curso, así que no hay problema. ¿Ya? Entonces, para la semana 2 sí van a tener la lectura crítica de un artículo. Esa es parte de la evaluación. De ahí viene la semana 3. En la semana 3 es análisis de datos secundarios, pero ahí también ya tienen que estar buscando el artículo, ¿no? O sea, sobre qué artículo van a hacer la carta al editor. En la carta al editor, igual. La carta al editor es un documento corto, ¿no? En la que ustedes pueden hacer una crítica a un trabajo, ¿no? Una carta al editor no pasa de 2 o más, no creo que pase de 3 páginas, menos incluso, porque algunas revistas aceptan carta al editor alrededor de 150 palabras, 250, en algunos, salvo que sea análisis secundario, ¿no? O sea, reporte de algún resultado que es muy corto, en la que pueden aceptar hasta quizás 800 o 1000 palabras, ¿no? Pero la carta al editor va a aproximadamente alrededor de 250 a 300. ¿Ya? Entonces, para eso ustedes tienen que ir buscando los artículos. En la cuarta evaluación es donde se va a pedir, o sea, la semana 4, que sería la segunda evaluación de práctica, ahí donde se va a pedir del artículo que ustedes han escogido. ¿Ya? Del artículo que han escogido, de qué revista es, sobre qué tema es y cuál va a ser, digamos, el enfoque que van a dar, ¿no? ¿Van a hacer la crítica o van a hacer una opinión favorable, etcétera? O si no es así, pero claro, en este caso va a ser principalmente eso, ¿no? Va a ser seguramente crítica. Crítica al aspecto metodológico o la parte de tema de fondo, ¿no? O opiniones, otras opiniones al respecto, ¿no? Después, en la semana 5 seguimos avanzando, claro, cómo se presentan las bibliografías, ¿no? En la carta al editor también se tiene que documentar. En la carta al editor, cuando ustedes hagan la carta al editor, también tienen que documentar, tienen que tener referencias, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver como lo que está visto, ¿no? En redacción 1. O sea, hay procedimientos para citar. Otro tema que es muy importante también es la carta al editor se hace sobre una última publicación, ¿ya? Una última o las dos últimas meses. Si el artículo que han escogido tiene digamos, ya ha pasado prácticamente un año, eso ya está, porque ya hay otras publicaciones, ya no tendría sentido. Entonces, preferiblemente tiene que ser sobre una publicación reciente, ¿ya?
sobre una publicación reciente. O si las publicaciones son, hay revistas que pueden dar, digamos, 4 publicaciones, 4 números al año, entonces, a ver, podría ser de pronto, como se llama, el previo a la última publicación, podría ser todavía. Pero si ya es más de 6 meses, entonces ahí ya no, ya prácticamente ya pasó un bastante. Ya importante para seleccionar. En el semestre pasado tuve problemas con algunos alumnos que habían seleccionado artículos que tenían ya, había pasado hace un año o más de un año, ¿no? Entonces ya perdió vigencia esos artículos. Después, en la semana 6 también hay la tercera evaluación. Claro, esto va en función a la carta al editor, ya igual, seguir presentando el avance, incluyendo cómo lo está referenciando, ¿no? Eso va a ser en la semana 6. Eh, ¿Qué más? En la semana 7, bueno, acá incluye elaboración de un artículo de revisión narrativa sistemática. Bueno, eso habría que ver. 8 es examen. Entonces, la tercera y la cuarta. La cuarta evaluación. Otra cosa es, cada práctica está por 3 evaluaciones, ¿no? Cada práctica es formado por 2 evaluaciones. Práctica uno, por ejemplo, es la segunda con la evaluación de la segunda semana y la evaluación de la cuarta semana. La, la segunda práctica sería con la tercera y la cuarta evaluación, que correspondería a la semana 6 y la semana 9. Bueno, y así todos los demás. Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir esa parte? No, no lo he entendido. Cada práctica está compuesta por 2 evaluaciones. Cada práctica calificada está compuesta por 2 evaluaciones. Le decía, la primera práctica, ¿dónde está? Vamos a retroceder aquí. Acá está. Ya. La primera evaluación de la práctica 1 es en relación a la lectura crítica. ¿Ya? La lectura crítica. Esa es la primera evaluación de la práctica 1. Pero esa práctica 1, como dije, tiene 2 partes. La segunda parte es en relación a la presentación del avance de la carta al editor. Esas dos notas forman la práctica 1. ¿Sí? Cada práctica calificada tiene 2 evaluaciones. Es lo que quiero decir. ¿Ya? La primera evaluación es la semana 2, la segunda evaluación es la semana 4. Las evaluaciones de la semana 2 y semana 4 forman la primera práctica calificada. ¿Ya? De la misma forma, la segunda práctica calificada está formada por la tercera evaluación que correspondería a la semana 6 y la cuarta evaluación que corresponde a la semana 9. Esas dos forman la práctica calificada 2. Y todas las evaluaciones tienen que ver con el avance simplemente de la carta al editor. No hay otra cosa. Al menos en la práctica. El examen de teoría sí es teoría, ¿no? ¿Ya? Y así sucesivamente hasta la cuarta práctica calificada. En la cuarta práctica calificada ya tiene que ver con el envío, ¿no? O sea, esa evaluación de la práctica calificada, la práctica calificada 4 ya tiene que ver con el envío. La primera práctica es el avance, el final, cómo queda, y la segunda parte de la práctica calificada 4 ya se califica cuando ya se envía la carta al editor. Igual que han hecho en la redacción 1.
quienes han llevado conmigo redacción 1, ellos creo que ya saben, o sea, la pregunta es más por demás. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos en relación a las prácticas y todo el desarrollo. Lo vuelvo a repetir, el curso, al menos en la práctica, se centra en lo que es el avance de la carta al editor. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, quien pueda hacer más trabajos es mejor. Tenemos prácticamente 16 semanas, bueno, sin contar el 16, tenemos prácticamente 15 semanas. 15 semanas simplemente para hacer una carta al editor, que prácticamente es una hoja, a lo más 2 hojas. 2 hojas, con su referencia bien hechecito, y les creo que es suficiente tiempo. Es más, una carta podría hacerse a lo más en 4 semanas. ¿Ya? Así que hay suficiente tiempo para que ustedes puedan trabajar la carta al editor. Otra de las cosas que se está recomendando también, esto viene por indicaciones del coordinador de curso y de teoría, que en todas las cartas al editor, eh, los docentes de práctica estamos obligados, me dicen, estamos obligados de ir como autor corresponsal. ¿Para qué? Con la finalidad de que todo el trabajo que se haga se pueda seguirse. Por ejemplo, el semestre pasado, tanto en redacción 1, redacción 2, yo lo dejé a los alumnos que ellos decidieran, ¿no? Si incluían o no incluían. Y lamentablemente a la fecha creo que no se sabe si llegaron a publicar o no. Entonces, si ponemos, y eso nos ha insistido de que los docentes de práctica tenemos que ir de todas maneras como autor corresponsal para poder hacer seguimiento, ¿no?, de las cartas al editor, al final para que se pueda concretarse en la publicación. ¿Ya? Eso es, quisiera que lo tomen en cuenta, eso va para todos los docentes de práctica. Otro tema, otro punto es, bueno, el examen, como dije, hay un examen parcial, un examen final, las prácticas calificadas son 4 y está compuesta de esta forma. La primera práctica calificada está, la primera evaluación de la práctica calificada 1 es 50% y la segunda es 50%. La segunda práctica calificada es, la primera es 40% y la segunda parte es 60%. Bueno, en la tercera supongo debe ser casi lo mismo, no lo ha indicado, pero la sexta evaluación es 30%, la primera parte de la cuarta práctica calificada, y la última, claro, esto tiene que ver con el envío, 70%. Esas son las ponderaciones. Bueno, yo creo que esto no ha cambiado porque sigue siendo con redacción y publicación de artículos 1. Sí, 1, muy similar. ¿Qué más? Y bueno, después otro de los temas que también va a haber otra evaluación complementaria que va a ser basada en las rúbricas, ¿no? Y esto es ya en cuanto a la participación de los alumnos, etc. Bueno, el otro tema es que esto va a ser importante para la práctica, para la parte práctica, es la formación de grupos, ¿ya? Formación de grupos de 2. Formación de grupos de 2. Solo hasta 2, no hay hasta 3, solamente hasta 2, salvo en el caso de que digamos, si el profesor de práctica tuviera, digamos, 15, nos han dicho nosotros 15 estudiantes. Si tuviera 15 estudiantes, entonces uno de los grupos estaría formado por 3, salvo en esa situación. ¿Ya? Entonces, ustedes vayan viendo con quién de sus compañeros van a hacer el grupo. Doctor, disculpe, ¿y los subgrupos de 15 personas que se van a formar, usted tendrá ya la lista o cómo se va a distribuir a los No, estudiantes? eso yo creo que la profesora de teoría debe distribuir. Eso no tengo. Doctor, disculpe, ¿cuántos subgrupos dijo que iba a haber?
Eh, a nosotros nos ha dicho cada profesor de práctica va a tener 15 alumnos. No, disculpe, ¿cuánto van a conformar cada subgrupo para hacer Ah, la cada grupo, totalidad? dentro de la práctica, sí, solamente dos. Dos. A dos, ya, doctor. Salvo que hay, si, eso dependerá cuántos alumnos nos va a tocar. Yo he visto que acá hay 42. No sé si va a ser 14 14 cada, o sea, sería para tres profesores de práctica, entonces cada uno tendríamos 14, ¿no? Entonces solo sería siete grupos, dos en dos. Pero si por ahí nos toca 15 alumnos, entonces el último grupo tendría que ser de tres, ¿no? Doctor, doctor, ¿me Sí, escucha? Sí, sí, sí. doctor, ¿cómo vamos a hacer con la teoría, doctor? No, Porque ya eso, seríamos 2 semanas que no tenemos. no, eso no, no hay problema porque también es, a ver, eso se va a recuperar. No hay problema, ya, como digo, a mí me tocaba práctica y justo antes de ingresar tuve problema por Blackboard y ahí conversó con el coordinador de curso y me dice que ha tenido unos problemas, por eso no se había presentado. La clase pasada había igual una confusión en los horarios, así que nos parece que había un cruce de horarios y para la clase de teoría hoy y creo que también ha tenido problemas, ¿no? Entonces, para la otra clase supone que eso ya está aclarado, ya está solucionado. Igual, yo lo voy a hacer llegar a para que se pueda coordinar eso, ¿no? Doctor, ¿y nos podrá facilitar el número de la doctora para poder coordinar y para saber de una vez la distribución de los grupos y todo eso? Es que a la fecha no sé todavía, no, tranquila, no hay problema. Seguramente la otra semana que nos tocaría, o a ver, déjame consultar ahora mismo al profesor, al coordinador, ¿qué me dice? Un ratito, déjame consultar a ver si ya puedo A ver, formar por favor, doctor. o ellos definen los
Acabo de conversar con el profesor, me dice, no hay ningún problema, el grupo se puede formar con la profesora de teoría o también nosotros podemos formar el grupo. Para comenzar, necesitamos tener un delegado, delegado de todo digamos, el grupo. Después va a ser también un delegado por cada grupo. Entonces, ahora mismo ustedes podrían elegir quién puede ser el delegado de todo el curso. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, lo Listo. escucho, doctor. Entonces, a ver, ¿pueden elegir ahora mismo ustedes quién va a ser su delegado? ¿A quién proponen? A ver, ¿a quién propondrían como delegado? Ustedes ya se conocen. Doctor, buenas tardes. No sé si Hola. mi compañero Marlon García tendría algún inconveniente en ser el delegado. A ver, está Marlon. A ver, Marlon. Marlon García, ¿está? Sí está en la lista, doctor, pero creo que su audio está fallando. Pero creo que sí estaría de acuerdo en ser delegado. A ver, que en todo caso que escriba si está mal por el chat, ¿no? O sea, para saber, a ver qué dice él, si está de acuerdo o no. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Habla Marlon, ¿qué tal? A ver, Sí, doctor, yo podría ser el delegado de los subgrupos. No, el general no, no creo, doctor. de los subgrupos. Ya. A ver, ¿cómo hacemos aquí ahorita? Yo no tengo la lista. No tengo la lista de los alumnos, somos 42. Doctor, doctor, Sí. disculpe. Si mis compañeros están de acuerdo, yo podría ser delegado del curso. ¿A ustedes qué dicen? ¿Los demás qué dicen? Está bien, sí, está Sí, bien. doctor. Listo. Sí, doctor. Ya está. Ya está. Entonces, Luis Miguel. Ya, entonces tú eres el delegado de todo el curso, ¿ya? Sí, doctor. Listo. Entonces, ¿tú te puedes conseguir la lista de los alumnos? Doctor, la estoy visualizando ahora mismo en el Blackboard. Ah, ya. Pero ya, entonces, a ver, divídelo en orden alfabético en 3 grupos. Ya, doctor, mire, desde la compañera Aguirre Ajá. hasta... hasta el compañero Rómulo Brigada. Ya. Ese es el primer grupo. Esos son los Ya. primeros 15. Ya. No, Ya. 14, porque somos 40. A 14. Entonces sería hasta a la compañera Paula Adriana Bernaola Trinidad. Por favor, le voy a nombrar a los 14 primeros. La compañera Ángela Miguel Lagros Aguirre Felices, Elizabeth Lucero Aguirre Guarzaya, Diana Carolina Albornoz Money, Sofía Alburqueque, Maite Aldave, Orlando Aliaga, Ariana Alvarado, Irene Álvarez, Zoila Ángeles, Guadalupe Aranda, Guillermo Arias, Cecilia Balbín, Saori Valer, Paula Bernaola, Paula Adriana Bernaola Trinidad. Ellos son los primeros 14, doctor. Ujú. ¿Ya? Ya. Entonces, El siguiente grupo. un momentito, doctor. Ya, entonces el segundo grupo de 14 es el compañero Rómulo Brigada, Anthony Camayo, Paola Chacón, Antonio Chipana, Elizabeth Chuquimajo, Julián Delgado, Evelyn Galindo, quien le habla, Clara Gamero, Marlon García, Raúl García, Ricardo Ganda,
Giancarlo Guamán e Iris Guaranga. Esos son los 14 del segundo grupo. El tercer grupo son el compañero Brian Lévano, Gina Yamoca, Grecia Luyo, Carlos Méndez, Cintia Mendoza, Alexander Montoya, Ernesto Pachas, Narda Paredes, Raúl Pereda, Bernardo Pizarro, Rocío Ramírez, Carmen Rodríguez, Jocelyn Rojas, Alexa Noelia Solís, Natalie Tarazona, Miguel Ángel Uribe y Alison Vargas. Sí, por favor, compañeros, confírmenme. Ya, estaría formado los 3 grupos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, igual, en cada grupo tiene que tener su delegado, porque eso cada profesor de práctica le va a pedir. Entonces, de pronto vamos formando los delegados que estén listos, ¿no? De cada grupo. En el primer grupo, ¿quién sería el delegado de su grupo? Doctor, disculpe. Sí. He vuelto a cargar mi lista y hay 45 alumnos. Inicialmente figuraban 41. Sí serían ya, los 3 que grupos. no están, ya, los que no están, entonces ya elegirá cualquiera de los grupos. No, doctor, solamente que en los primeros 14, el compañero Rómulo Brigada, que era parte del segundo grupo, tendría que entrar al tercero. Perdón, el que era parte del segundo grupo tendría que entrar al primero, perdón. Ya. Entonces la lista de los segundos 15 empezaría con el compañero Anthony Camayo. Ya. En el segundo grupo terminaba en Iris Guaranga. Se le va a sumar el compañero Brian Lévano y Gina Yamoca. Listo. Y ya el tercer grupo comenzaría con la compañera Grecia Luyo. Ajá. Es 43, ¿no? Con 43. 45, doctor. 45, doctor. 45, ya, entonces, bueno, 15, ya está. Sí, doctor, sí, 3 grupos de 15. Listo, ya está. Entonces, ahora sí, nos tocaría lo que está en el primer grupo, que elijan de una vez para quién va a ser su delegado, ¿no? Vamos eligiendo de una vez. Del primer grupo, ¿quién sería su delegado? Doctor, ¿puede ser la compañera Maite Aldave? A ver, ¿qué dice su compañera? Sí, doctor. Estoy de acuerdo. Listo. Ya está. Entonces ya saben que su grupo es la delegada del grupo. Ahora, segundo grupo. Miguel, tú podrías quedarte Luis Miguel, podrías quedarte en el segundo grupo, ¿no? Igual, como delegado y también del curso, ¿no? Sí, doctor, bueno, no hay problema. Para no duplicar. Ya, y el tercer grupo. Del tercer grupo, ¿quién sería su delegado? Aún no coordinamos, doctor, eso. Sugieran, ¿no? Sugieran a ver qué le dicen, ¿no? Su compañero. Ustedes ya se conocen. Doctor, si los compañeros tienen a bien, yo podría hacer. A ver, ¿qué dicen sus compañeros? Sí, doctor, de acuerdo con... Listo, ya está. Entonces, Doctor, una consulta, una pregunta. Buenas noches. Quería saber si los 3 grupos tienen docente de práctica. No, por ahora es que sí, eso sí o sí se va a dar, sí o sí. No sé qué problema hubo por lo que no han podido acceder hoy, no, o en todo caso no sé a qué hora fijarán, pero ya está, en teoría estaban. Y no sé, yo también he tenido problema para ingresar por Blackboard, he tenido problema y ya después tanto insistir he podido ingresar. Entonces, estamos avanzando, formando grupos, igual, los 3 grupos van a tener docentes, no hay ningún problema. En todo caso, hasta que exista docentes, nosotros seguiremos avanzando, si es que aún no se incorporan, no hay problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, doctor. Listo, ¿qué más? Ya, entonces, lo único que falta es cada uno de ustedes formen su grupo de 2
y ya, ya, claro, eso se va a evidenciar cuando ya van a presentar los trabajos. O sea, en la segunda clase que tocaría, ahí tendríamos que ver con el tema de la lectura crítica. Y ahí sí tiene que hacer ya en grupo, ¿no? Grupo de 2. Ya está, no sé, ¿algo más, alguna otra duda? No, doctor, parece que ninguna. Doctor, la siguiente semana entonces todavía no sería lo que es el análisis de la lectura, ¿no? Porque como todavía no hemos tenido contacto en teoría, no nos han pasado los artículos, o se nos va a hacer llegar. A ver, no, eso, yo iba a hacerlo, yo siempre he sugerido de que, como se llama, que como es lectura crítica, el profesor de práctica podría tomarse la libertad de seleccionar los artículos y así dar cada grupo, ¿no? El artículo y que puedan hacer lectura crítica. Pero me han insistido desde la coordinación de que esos artículos va a seleccionar la profesora y la profesora nos va a pasar esos artículos. Son 4 artículos y parece que va a ser esos 4 artículos para todos los alumnos. Para todo el grupo, ¿no? Para todos, o sea, para los 3 grupos. Cada alumno toma, hace lectura crítica y da sus observaciones, ¿no? Prepara sus comentarios. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la otra clase. Se supone que hasta esa clase ya la profesora ya se supone que ya nos ha dado los 4 artículos. Para yo proveer ese día esos 4 artículos, ustedes seleccionan y después tienen 3 días para que puedan enviar o subir su informe de la lectura crítica a Blackboard. ¿Ya? Y en base a eso se va a calificar. Eso sería. ¿Qué más? Otro de los temas que me hacen recalcar es el, el, en, a ver, este es en la relación la redacción de la carta al editor. La carta al editor tiene que ser una redacción que no debe, o sea, igual, esa carta al editor igual se va a pasar por URCUM. Eso es lo que me dicen también, ¿no? O sea, se va a pasar por URCUM, ¿ya? Entonces, si alguien ha copiado por ahí un trabajo, una carta de alguien o algún comentario y lo está poniendo como suyo, entonces eso también se penaliza, ¿no? Entonces, prácticamente el alumno en esa nota sería totalmente cero. Eso es lo que me dice. ¿Ya? Eso es otro de los comentarios que han hecho. Bueno, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Evaluación. Ahora, también otro de los temas es esto, de que el semestre pasado, yo les comenté, nosotros formamos grupos de investigación. Y esto también quería comentarles, ¿no? Nosotros formamos parte de grupos de investigación, así que si dentro de ustedes alguien está interesado en participar en trabajos de investigación o formar parte o formar un grupo, y para formar ese grupo no necesita dedicarse todo el tiempo, solamente dedicarse unas horas y así vamos formando el grupo y que finalmente, a ver, se puedan hacer las publicaciones, ¿no? O ustedes mismos también pueden hacer las publicaciones, ¿ya? Entonces, me dicen si alguien está interesado en formar, digamos, participar para formar semilleros de investigación, me pueden escribir, cosas que puedan participar conmigo en los trabajos, ¿ya? El área que yo vengo trabajando es todo lo que es cáncer, ¿ya? Cáncer que puede ser cualquiera de las patologías, desde temas de epidemiología hasta temas por ahí que incluso pueden ser moleculares. Claro, a la fecha todavía no se está haciendo la parte molecular, pero se buscaría eso en el tiempo, ¿no? Doctor, disculpe.
Sí, Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Podría repetir por última vez cuáles son los alumnos que están en el grupo 1, 2 y 3 que lo conforman, por favor? Porque tenemos unos inconvenientes ahorita en el grupo general. Si es que nos podría repetir por última vez, por favor, quiénes conforman cada grupo. listo. Luis Miguel, por favor, ¿puedes repetir A los ver, grupos? compañeros. Bien, a ver. El grupo 1 está integrado por la compañera Ángela Aguirre, Elizabeth Aguirre, Diana Albornoz, Sofía Alburqueque, perdón, Maite Aldave, Orlando Aliaga, Ariana Nicole Alvarado, Irene Álvarez, Zoila Ángeles, Guadalupe Aranda, Guillermo Arias, Clara Balbín, Saori Valer, Paula Bernaola y el compañero Rómulo Brigada. Esos son los primeros 15. ¿Sí? A ver, 3, 6, 9, 12, 15. Muy bien. 15. Ya. Entonces, los segundos 15 son el compañero Anthony Camayo, Paola Chacón, Anthony Chipana, Elizabeth Chupimajo, Julián Delgado, Evelyn Galindo, quien habla, Clara Gamero, Marlon García, Raúl García, Ricardo Granda, Giancarlo Guamán, Iris Guaranga, Brian Lévano, a ver, ahí voy, 3, 6, 9, ya, me quedé en el compañero Brian Lévano y la compañera Gina Yamoca. Esos son los segundos 15, compañeros. ¿Ya? Y los últimos, los terceros o el tercer grupo están integrados por la compañera Grecia Luyo, Carlos Méndez, Cintia Mendoza, James Montoya, Ernesto Pachas, Narda Paredes, Raúl Pereda, Bernardo Pizarro, Rocío Ramírez, Carmen Rodríguez, Jocelyn Rojas, Alexa Solís, Natalie Tarazona, Miguel Ángel Uribe y Alison Vargas. Compañeros, ¿me escucharon? ¿Se entendió? Compañero, doctor, ¿me escuchó? Sí se escuchó. Sí, se escucha. Delegado, Ok. ¿podría pasar el link del grupo para poder integrarnos los que ¿Qué link, faltamos, por compañera? favor? ¿El grupo 2? Sí, por favor, también del grupo 2. ¿Ustedes están en el chat, en el grupo del WhatsApp general de No, todo el no curso? estamos. No, no estamos. Bueno, al menos yo no estoy. Revisen el chat de ahora, lo acabo de colgar el grupo de WhatsApp. ¿De qué grupo entren por favor al chat del compañero, el compañero Montoya. Ha puesto el enlace del grupo de WhatsApp general. Ahí están los enlaces de los subgrupos. Después de la clase, por favor, Luis Miguel, no sé si puedes consolidar en, no sé, en Excel o como puedas, y lo envías, pues, para que estén enterados a qué grupo pertenecen. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, con eso, como al final de la clase, en todo caso, mañana se les va a alcanzar la lista y ahí verán en qué grupo están. Así que no hay problema. O si después el grupos pueden intercambiar, si no le parece, también igual no habría problema. Porque a veces uno busca a las amistades para estar en el grupo y ya está, ¿no? Si puede intercambiar, también no hay problema. Pero una sola vez, nada más. Bueno, le comentaba de formar parte, digamos, de grupos de investigación. Se busca crear, digamos, grupos que puedan participar y que puedan, en el tiempo, puedan aparecer en una o dos publicaciones, ¿no? Y de ahí, perdón, comenzar y así aparecer en las publicaciones. Eso va a ser bastante importante. Así que, si están interesados, me contactan, como le dije, yo estoy interesado en lo que es cáncer. Así que se puede trabajar desde temas de prevención
diagnóstico temprano o en la parte de epidemiología clínica. ¿Ya? Así que ya dejo a ustedes para que puedan decidir. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos faltaría? Doctor, disculpe, quisiera recordar a mis compañeros que en la descripción del grupo de WhatsApp se encuentran los 3 links de los grupos. Bien, entonces ahí pueden acceder, ¿no? Para visualizar. ¿Qué más? Bueno, y otro de los temas que es muy importante es también tener un feedback de los que ya ustedes han visto el curso previamente, Redacción 1, ¿no? Entonces, como le comentaba, la estructura del curso es muy parecido a Redacción 1. Entonces, me gustaría escuchar a ustedes para poder también tomar en cuenta qué comentarios tienen en relación digamos, al curso de Redacción 1 para que, como este curso también es muy parecido para tomar en cuenta y que no se pueda, digamos, repetirse algunos errores, ¿no? Entonces me gustaría escuchar de ustedes para poder, digamos, corregir a tiempo. Entonces, me gustaría escuchar con la experiencia que han tenido en Redacción 1, dado que este curso también tiene una estructura muy parecida, ¿ya? Entonces, me gustaría recibir algunos comentarios de ustedes que hayan tenido o qué es lo que hubieran esperado en todo caso en el curso Redacción 1. Entonces, sería bastante importante los comentarios de ustedes, ¿no? Ya que estamos todavía a tiempo. En general, doctor. Sí, en general o de manera particular, ¿qué les pareció Redacción? Le hago esto porque, a ver, la estructuración del curso digamos, no ha dependido de mí. Esta estructuración del curso viene de los coordinadores, los otros profesores que han estado participando. Yo recién he participado el semestre pasado, tanto en Redacción 1 Redacción 2. Y lo que he visto es que ambos tienen casi las mismas estructuras. Entonces, también es bueno recibir ese comentario de ustedes para poder hacerla también llegar y en el desarrollo mismo, si ya no se puede cambiar el sílabo nada, sino simplemente en el desarrollo del curso mismo se pueda mejorar, ¿no? Algunos aspectos si es que hubo deficiencias o algo hubieran esperado el curso. Para mí, si en redacción 1 hicieron el tema de hacer una carta al editor, para mí, en redacción 2, lo que debió ocurrir como es un semestre, prácticamente son los 16 semanas, entonces en 16 semanas pudiera haberse conseguido algún dato y sobre ese dato al menos intentar armar un abstract. Un abstract o un trabajo corto, breve, para poder enviar a un congreso, ¿no? Y de esa forma sería mucho más productivo. Bueno, la carta al editor, claro, para comenzar está correcto, pero en la redacción 2 debe haberse hecho algo más, ¿no? O sea, que cuando se hace el trabajo, digamos, hace una evaluación o análisis de unas variables y tratar de armar o con datos secundarios armar un abstract para poder enviar a un congreso. Ojo que la institución cada año organiza congresos de investigación para que ustedes puedan también participar en esos congresos, ¿no? Con algún trabajo. Y si no es solamente este congreso, sino también incluso puede ser otros congresos nacionales o incluso congresos internacionales que podrían haber presentado algún trabajo, porque son 4 meses de, digamos, de curso. Entonces,
consiguiéndose por ahí unos datos, y para eso, o sea, para hacer ese tipo de trabajo, no, o sea, eh, incluso el grupo podría haberse incrementado. El grupo podría haber incrementado hasta cuatro, sí está bien, hasta cuatro, ¿no? Entonces, de esa forma, ya no sería solamente una carta al editor, sino que intentar armar un abstract para enviar para un congreso. Entonces, si sale aceptado en el congreso, bien, ¿no? Significa que el trabajo que se ha hecho bien. Entonces, y ahí mismo, con ese mismo trabajo, se podría haber hecho una carta, digamos, de datos secundarios, corto, como una carta al editor, pero en este caso de un trabajo, ¿no? Ya no solamente, digamos, una carta al editor sobre crítica de un trabajo que se ha publicado, sino más bien ya algún aporte más, ¿no? A eso, bueno, si yo me hubiera tocado a mí estructurar, así hubiera estructurado, ¿no? Pero bueno, así está armado el curso, así que nosotros continuamos con lo que nos han planteado. Entonces, por eso me gustaría, en todo caso, comentar ustedes con la Doctor, experiencia que han tenido. Sí, redacción uno nos pueda hacernos llegar, ¿no? Y así también yo puedo comentar con los demás colegas para tomar en cuenta, ¿no? doctor, disculpe, no sé no sé si mis compañeros coincidirán conmigo, pero si vamos a hacer una carta al editor es lo mismo que hemos hecho el ciclo pasado. Creo que al ser redacción 2 debería ser, deberíamos pasar tal vez a un nivel un poquito más alto. No estoy diciendo que una carta al editor no tenga nivel, ¿no? Pero tal vez algo que conlleve a un desarrollo un poco más complejo en relación a la carta al editor, ¿no? Porque si vamos a llevar dos cursos, claro, dos cursos bajo el mismo sistema, no sé, particularmente me parece muy facilista. No fácil el curso, sino el sistema, doctor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿Ah? así lo han aprobado los profesores, los coordinadores y los profesores encargados del curso, ¿no? Entonces, no sé si lo que han buscado es que en la primera parte del curso hayan intentado que el alumno entienda cómo se hace la carta al editor y que se entienda que, cómo se hace la carta al editor y que más o menos que tenga las nociones. Y tal vez en esta segunda parte ya reforzar y que finalmente casi como que todos los trabajos ya sean publicados, ¿no? O sea, todas las cartas al editor que salgan, que se hagan, deberían estar ya publicados. No sé si eso es lo que han buscado, no, yo no tengo la idea, solo sé que, o sea, he leído la estructura, el sílabos y los contenidos y me dicen que el producto es la carta al editor. Entonces, por ahí es que yo le comentaba esto, ¿no? Para poder reforzar en todo caso y que también adicional en todo caso a esa carta al editor, si ustedes consiguen datos o tienen alguna información, formar un grupo de 4, eso es algo adicional. Eso es algo adicional que podría servir incluso a ustedes para participar en congresos, ¿no? Cuando participas con un trabajo en congreso tienes una bonificación por haber participado con un trabajo, una bonificación de, creo que era de hasta 2 puntos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Ahora, si llega a hacerse ese trabajo, también es algo que, bueno, si llegas a enviar a un congreso, en el congreso se ha publicado, ya también tienes una publicación ahí, ¿no? Entonces, poco a poco van construyendo también ustedes su currículum, ¿no? Y cuando terminan, de hecho, va a ser muy importante si ustedes han participado en trabajos de investigación, ¿no? Y si tienen algunas publicaciones, eso cuenta, ¿ya? Y si quieren irse afuera del país, más aún todavía, fuera del país, como ustedes, hay otros estudiantes también críticos, incluso del mismo Perú, de otras universidades, no solamente de Perú, vienen también de Brasil, Chile, o van de Chile, Brasil, de otros sitios, también a otros, digamos, donde estén postulando, ¿no? Entonces, es una competencia. Si quieren hacer una estancia, un fellow, o una rotación, o es más, quieren hacer un posgrado, entonces ya va contando, bajo tienen cuántos has participado, de esa forma también la oportunidad de las becas también, ¿no? O sea, quien tiene mayor participación en trabajos de investigación es lo que generalmente a ellos se les da la beca. Entonces, desde ahora, ustedes que todavía están en proceso de formación, todavía están en la universidad, desde ahora pueden estar participando, ¿no? Es muy importante. Por eso le comentaba, muy importantes
para poder alimentar y mejorar, digamos, en cuanto al desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, por formalidad tenemos que cumplir porque así está aprobado, pero que se podría completar. Se podría completar si por ahí entre ustedes mismos forman un grupito de 4 y algunos de ustedes tienen un dato, se puede hacer abstract y puede ser sobre eso. Entonces, por hacer eso, por participar y hacer ese esfuerzo, ya tienen puntos adicionales al curso. A eso es otro tema que quería comentarle, ¿no? Sí. Anthony, ¿no te escuchamos? Me estoy refiriendo a los congresos, digamos, congresos de organizaciones, en este caso, profesionales y a la vez científicos, ¿no? Por ejemplo, localmente nosotros tenemos cada año, y creo que es 2 veces al año, el de ESI. ESI, que es este Congreso Interno, no, el Congreso de... ¿Cómo se llama? Esto ahorita se me fue la cabeza, pero se hace cada año y no solamente eso, sino que la universidad también tiene evento internacional, digamos, en el caso, Congreso de Investigación, cada año hace, ¿no? Y en la que hay convocatoria para participar con los trabajos. Y en ese congreso, si es que llegas digamos, ocupar, porque también es parte de eso, también hay concursos, ¿no? Si llegas a ocupar primer puesto en el concurso, creo que tienen una cantidad económica, me parece, y aparte tus bonos por participar en la asignatura, ¿no? Y no solo eso, sino que, a ver, y yo les comento, por ejemplo, cuando yo era estudiante, cuando era estudiante, yo estaba en el quinto, sexto ciclo y me fue a colaborar para los trabajos de investigación por mí mismo al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas sin Cáncer, ¿ya? Entraba a participar y estaba ahí. En los primeros momentos que le apoyaba aporte, el médico que estaba ahí, el doctor me decía, bueno, por ahora tú no puedes ir todavía como autor, porque no, que como todavía eres estudiante, no nos permite. Eso no me decía a mí, a un grupo más que habíamos ido, ¿no? Así hemos estado. Pero a mí me sirvió bastante cómo se hacen los trabajos de investigación, cómo se hacen los resúmenes para enviar los congresos, ¿no? Entonces de ahí, ya poco a poco pasó 6 meses, después ya yo mismo podría hacer los trabajos, ¿no? O sea, yo mismo como estudiante había revisado unos temas y podría presentar en los congresos de mi escuela. Había semana de la escuela y se organizaban congresos, entonces yo mismo presentaba el tema para exponer en un congreso, ¿no? Y así en otros congresos que a nivel se hacía como se llama en otras sedes, entonces igual iba presentando el trabajo, presentar el congreso y ya está, ¿no? Entonces, claro, eso va sumando a tu currículum, ¿no? Estando como estudiante. Entonces, ya cuando sales fuera del país, también es otro tema, ¿no? Cuando yo postulé para el doctorado, normalmente cuando postulas para el doctorado, te piden recomendaciones. Recomendaciones, tres cartas de los profesores
digamos, de alto grado, ¿no? Recomendándote que tú eres un buen estudiante, no sé, todos los demás. Cuando yo postulé para el doctorado, yo no necesité ninguna recomendación. ¿Por qué? Porque ya tenía trabajos de investigación en la que había participado. Entonces, simplemente me llamaron, presenté mi carta, me llamaron, entrevista y ya está, me dijeron, ya tú estás adentro. Así simple, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Los congresos que hay varios congresos. Hay congresos que está congreso de, a ver, varios congresos de cada patología. Hay congreso en cáncer, hay congreso esto de, como le dije, de la misma universidad, hay congresos de muchas otras patologías a nivel local, pero también hay congresos internacionales. En el caso de cáncer que yo trabajo, en el caso de cáncer normalmente yo envío los trabajos para Congreso Internacional. El Congreso de la Sociedad Americana de Oncología, que es el ASCO, es la máxima, digamos, máximo evento a nivel del mundo. Ahí se envían los trabajos. Hace poco he enviado un trabajo, bueno, esta vez como es más un estudio de epidemiología, no me han rechazado, pero sí me han aceptado, al menos para que aparezca publicado. En otros trabajos que envío también es Congreso Europeo, al Congreso Sociedad Europea de Oncología Médica. En esos congresos, que esa es la segunda más grande en el mundo, ¿no? En ese congreso, por ejemplo, he enviado trabajo año pasado que de cáncer de hígado. Uno es digamos, la evolución y pronóstico de los pacientes con cáncer de hígado, y el otro es la tasa de mortalidad por cáncer de páncreas a nivel de país, a nivel de Perú. Esos dos trabajos han sido aceptados para la presentación de un póster, ¿no? Entonces, existe ese tipo de congresos para poder enviar. Hay muchos otros congresos en los que uno puede enviar los trabajos. Y simplemente es tener información y enviar los trabajos, ¿no? Entonces, dependiendo de ustedes qué área tienen o qué dato tienen, y forman un grupo, ¿no? Entre ustedes, además del trabajo que se va a hacer del curso, le estoy diciendo, aparte para ir más allá. La estructura curricular, el sílabus nos dice desarrollen esto, pero como ustedes acaba su compañero de decir que es un tema muy parecido a lo que hemos hecho, entonces le estoy dando otras posibilidades para adicionar unos bonos si es que llega a presentarse al trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque de esa forma ustedes también van construyendo, van conociendo cómo se hacen los trabajos, y que si llega a aceptar para una presentación, es muy interesante, ¿no? Ya van formando su experiencia, su currículum en el tema de investigación, ¿no? Y eso es muy importante, ¿ya? Eso es lo que quería comentarle. Ojo que las investigaciones, hay varios tipos de investigaciones. Los ensayos clínicos, que es lo que, no sé si a eso te has referido, fase 1, fase 2, fase 3. Esas investigaciones definitivamente nosotros no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque esas investigaciones son investigaciones así, experimentales, así, puras. Entonces ahí definitivamente que puede uno participar en un ensayo que alguien esté haciendo, podría participar, pero difícilmente, digamos, vamos a aparecer ahí. Pero si es un estudio de epidemiología clínica, ¿eso qué significa? Es simplemente, yo por ejemplo, a ver, hago un estudio retrospectivo, reviso estudio retrospectivo sobre, por ejemplo, cáncer de vías biliares. Si yo tengo un grupo de pacientes, conozco qué grupo de pacientes son, comienzo a revisar los datos y comienzo a analizar, puedo analizar cuál es la supervivencia de los pacientes con cáncer de vías biliares. Puedo hacer factores pronósticos, o sea, qué factores, qué características clínicas hacen que los pacientes sean de peor sobrevida, o que algunos sean, que estén vivos, ¿no? O sea, qué características hacen que los pacientes estén vivos a 5 años o a 10 años. Ese es otro punto. Otro análisis que puedo hacer en una base de datos con vías biliares y así cualquier otra patología, puedo ver también cómo es la evolución de los pacientes ancianos, ¿no? Por decir, de pacientes mayores de 70 años con cáncer de pulmón. No creo que sea lo mismo el manejo, su evolución, no creo que sea lo mismo que los pacientes jóvenes menores de 60 años, ¿no? Y así, hay un montón de temas para hacer trabajos de investigación, ¿no? Hay un tema
en la que yo estoy también revisé y presentado trabajo y en la que estoy trabajando es, por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, estadios 1. En cáncer de pulmón, estadios 1, el procedimiento es, hace la cirugía, entonces hace la cirugía, revisa los bordes libres, entonces si los bordes son libres, no está infiltrado por el tumor, significa que esos pacientes deberían estar vivos sin ninguna recurrencia de enfermedad a 3 o 5 años. Pero ¿qué pasa? Esos pacientes presentan recurrencia. Pasa 1 año, 2 años, nuevamente vuelve la enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿por qué han presentado recurrencia? Si ese paciente se le ha operado, era cáncer en estadios 1, localizado. Lo ha sacado el tumor con bordes libres y ¿por qué ese paciente presenta recurrencia? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué puedo analizar en esos pacientes? Entonces, a ver, datos clínicos o datos de la pieza operatoria. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Revisar las piezas operatorias. Entonces digo, a ver, entonces, ¿qué puedo revisar? Si datos clínicos, estos pacientes son estadios 1, los pacientes, bueno, hay un grupito ahí que sean mayores de 60 años, 70 años, pero que sean mayores de 60, 70 años no significa que el tumor va a regresar, no creo que sea eso. Debe haber algo. Y ese algo, por ejemplo, para comenzar, hay muchos aristas para poder enfocar ese tema, pero uno de los temas, por ejemplo, fue comenzar viendo, por ejemplo, en la pieza operatoria se había infiltración perineural, vascular, había, digamos, cuántos ganglios se sacaron del paciente y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, finalmente se llegó a determinar, por ejemplo, una cosa así, simplemente que se vio es que cuando los pacientes era estadios 1, se le ha retirado más de 5 ganglios, esos pacientes tenían mejor pronóstico. Cuando había más de 5 ganglios retirados, había mejor pronóstico que los pacientes en las cuales se había hecho, como se llama, menor de 5 ganglios removidos. Entonces, conversando con los especialistas, se discutió, entonces de pronto dijo, no, lo que pasa que hay quienes dicen, hay que sacar todos los ganglios o simplemente dejamos algunas. ¿Para qué saco? Si veo que, como se llama, que uno de ellos es negativo, ¿para qué voy a seguir sacando? Entonces, por ahí, pues la enfermedad aún permanece, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas ahí, ¿no? Tema de los marcadores moleculares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de temas para revisar. Otra cosa, justo esta semana se discutió también, son los trabajos de tesis. No sé si creo que ustedes también acerca para hacer trabajo de tesis, que eso también es muy importante. Los trabajos de tesis no tienen que ser repetitivos. Hay muchos trabajos de tesis que han elegido a sus compañeros que ya están haciendo trabajo y que ya están sustentando. Muchos hacen sobre un mismo tema y cambian el tema de un centro a otro centro, ¿no? Entonces, eso tampoco puede ser. Entonces, hay que ir buscando temas que sean de novedad, ¿no? No será un tema de tipo ensayo clínico, pero al menos un tema en el que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Bueno, creo que me estoy explayando un poco más, pero ese es el tema. Entonces, participar, formar grupo, revisar un tema y un tema que le interese. En ese tema, si se forman, digamos, un grupito de 4 hasta 5, puedan, tal vez uno de ustedes consigan dato y pueda analizarse esa información y pueda enviarse a un congreso, ¿no? Eso es para ir un poco más de lo que ya ustedes han visto en Redacción 1. En Redacción 1 supone que han hecho carta de editor, entonces ahora supone que ya conocen, entonces no se van a demorar. Supone que van a ser mucho más rápido. Entonces, si adicionalmente a eso puedan complementar con hacer algún trabajo en lo que le estoy comentando, que puede ser cáncer, puede ser problemas renales, puede ser problemas, a ver, de cardiovasculares, cualquier otro, ¿no? Cualquier otro. Entonces, eso ya, digamos, les va a favorecer bastante, ¿no? En su formación. No sé, ¿algún otro comentario más?
¿Algún otro comentario? Hay un tema que es muy importante. A ver, el trabajo de formación, ustedes como médicos, es la única especialidad que van a ser profesionales y a la vez científicos. Porque la profesión médica es la única área donde para atender a un paciente tienen que estar constantemente revisando y, y actualizándose, pero también así revisando y reportando resultados. Es la única. Entonces, ¿cuál es la intención del curso de redacción? La intención del curso de redacción es que ustedes puedan aprender a cómo se redacta, cómo se hace, digamos, en este caso comenzando con carta al editor, pero también es una oportunidad para iniciarse, en este caso, con la preparación digamos, de los abstracts para enviar a los congresos. Esos son básicos. Lo ideal sería que se pueda terminar con digamos, con un artículo, ¿no? Pero, claro, para el artículo, ¿qué se necesita? Para el artículo necesita una base de datos, ¿no? Una base de datos. Y para tener una base de datos, pues necesita todo el proceso. Primero, tener la idea, qué es lo que quiero revisar, qué es lo que quiero investigar. Y después de eso, qué datos voy a recopilar. Y después comenzar con proceso de recopilación de los datos. Una vez que tenga los datos, analizo y eso comienzo a redactar. Eso en teoría, eso sería lo ideal. Pero para eso se necesita tiempo. Los 4 meses en los que van a estar ustedes es un poco complicado, ¿no? Para hacer la recopilación desde cero. Por eso le estoy dando la opción, si es que puedan conseguir o algunos de sus compañeros tienen algún dato, y sobre ese dato, o algún familiar tiene un dato, en la que puedan compartir con ustedes y bajo la promesa de que ustedes arman el abstract del trabajo, todo, y que la persona que les proveyó el dato va a ir también como el autor, ¿no? Entonces, ya con eso presentarían el abstract, ¿no? Pero lo ideal sería un artículo, pero el artículo en 4 meses es un poco, digamos, complicado. Se podría hacer, se puede hacer, pero si es que yo tengo datos listos. Si tengo dato listo, ya simplemente es armar el artículo y listo, ¿no? Y analizar y ya está, eso sería todo. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿No es más comentario? Doctor, buenas noches. Disculpe, mire, por ejemplo, en mi caso, en redacción 2, no, perdón, redacción 1, mi trabajo de cartas al editor ha sido publicado en una revista rusa y ellos me han respondido, pero sin embargo, no sé, quisiera alguien que me pueda ayudar para tratar de corregir, porque y no sé hasta cuándo tendré plazo para reenviárselo, porque me han corregido dos, o sea, un primer párrafo nomás que me estaban diciendo que tendría que arreglarlo, ¿no? Y, o sea, ¿era necesario publicar ese artículo, esas cartas del editor a esa revista? ¿O todos lo han hecho o los que podían? No sé, esa era mi consulta, porque en el caso mío me respondieron, Claro, pero aún teóricamente, no lo he vuelto a reenviar. ajá, teóricamente se esperaba para aprobar el curso es que la carta esté aceptada. En otras palabras, publicada. En teoría. Pero quienes hemos dejado a los alumnos que envíen, y se ha esperado eso, ¿no? Que esté aprobado. Salvo que, digamos, en algunos trabajos, con otros profesores, salvo que el docente haya ido como autor corresponsal, entonces, salvo él ha hecho el seguimiento y que se publique, ¿no? Entonces, lo que se buscaba en todos los cursos es que el curso se aprobaba digamos, con la aceptación del carta. Y claro, nosotros hemos dejado, yo también lo dejé porque tampoco a los alumnos yo no puedo decir, sabes que yo quiero ir así como autor corresponsal, ¿no? Simplemente se dejó la libertad y fue así, ¿no? Doctor,
Sí. No sé si le puedo contar mi experiencia a la compañera. En sí, o sea, sí sería bueno que lo termines porque eh, esa publicación, bueno, mejor dicho, esa carta al editor va a ser publicada en alguna edición de esa revista. Y, y además de eso, se va a cargar en tu currículum que está en el ORCID. Eh, Eso es algo, bueno, particularmente al compañero con el que me tocó hacer ¿cómo se llama? La carta al editor, y a mí nos gustó mucho. Particularmente el ORCID también te pide, una vez que te aceptan en la carta, en la revista, el ORCID te pide permiso para publicarlo como parte de tu presentación. Entonces, yo sí te recomendaría que lo termines porque, ¿cómo se llama? Es un trabajo que va a salir, eh, que va a figurar que tú lo has hecho. No sé si me dejo entender. No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que eso es, o sea, la carta al editor se ha hecho es para que aparezca publicado. Entonces, si te han enviado a hacer las revisiones y correcciones, entonces trata de concluir, haz las revisiones y trata de corregirlo y enviarlo, ¿no? No sé con quién profesor, o sea, puedes contactar a tu docente con quién has llevado, porque supone que has tenido un profesor de práctica con él, y comenta, escríbela, ¿no? Para que puedan concretar y que puedan ayudarte a corregir, ¿ya? Pero para este semestre tiene que ser otro, no pueden ser los trabajos previos, o sea, de redacción 1, ¿ya? Tiene que ser sobre algo nuevo. Así que ese es, pero la recomendación es que a quienes le hayan respondido la revista traten de corregir las observaciones que le han hecho y que eso, enviando las correcciones, a ver, ojalá que le acepten y ya está, ¿no? Y al final, la publicación es muy importante, vuelvo a repetir, la publicación es muy importante. Quizás cuando no nos damos cuenta, lo dejamos pasar la oportunidad. Pero si desde ahora ustedes comienzan publicando su carta al editor y así van participando y sigan publicando, repito, que en algún momento cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, no sé, para el CERUM mismo, ¿no? Si tienen las publicaciones, claro, los puntajes también les va a apoyar, ¿no? O si quieren ir, como les vuelvo a repetir, a hacer un posgrado afuera, una estancia, un fellow, ahí les sirve. Ahí les sirve porque tanto como usted como otros se presentan para esa vacante, entonces ¿a quién le va a dar vacantes? A aquel que haya participado en los trabajos de investigación, ¿ya? Porque es la única evidencia. Los otros también, como estudiante de universidad, habrán estudiado también igual, ¿no? Pero la única evidencia que va a mostrar que usted está interesado en investigación es solamente publicando, no hay otra, ¿no? Y que tenga su publicación, es lo que, al menos para dar beca, eso cuenta, ¿no? Bueno, entonces, a ver, entonces, una vez más, finalmente nuestro producto o producto de ustedes va a ser es carta al editor. Entonces, una vez más, recalco, si entre ustedes, además de eso, como ustedes ya han llevado el curso y sobre el tema, ya tienen idea cómo se hace. Pero si además de eso se puedan conseguirse un dato y formar un grupito de 3 o 4 y hacer el trabajo y participar en un congreso, es muy importante, ¿ya? Entonces, el congreso que organiza, como digo, la universidad, para la cual hacen convocatoria. En esa convocatoria podrían presentarse y creo que el año pasado, creo que le dieron algo de 2.500 o 3.000 de premio para aquel que ocupó el primer puesto, ¿no? Y al segundo puesto también me parece que dio la parte económica y así.
pero y ya estar participando en ese tipo de eventos es bastante importante, ¿ya? Así que a ver si se animan. Otro tema. Doctor, disculpe, si está hablando no se le escucha. Su audio está apagado. Perdón. Ya, entonces, un poco adelantando, podemos decir que una carta al editor viene a ser una carta formal que es muy corto, ¿no? Como dije, puede a lo más 2 a 3 páginas y eso todavía es mucho, ¿ya? Normalmente varía en esta cantidad de palabras. Una carta al editor va desde 150 a 250 palabras. En algunos casos pueden llegar hasta 1000 palabras. Pero esta 1000 palabras es para una publicación corta, ¿no? Para una publicación corta. ¿Qué significa esto? En que alguien hace un estudio de una o dos variables que son pocas variables, o sea, no formaría, los resultados no formarían como para un artículo completo. Entonces, en esos casos se podrían hacer publicaciones, ¿no? Publicaciones como carta al editor, pero un trabajo de investigación de 1 a 2 variables, ¿ya? Entonces, eso es, ahí se aceptarían hasta 1000 palabras. ¿Cuál es el objetivo de la carta al editor? El objetivo de la carta al editor es estimular la discusión de los artículos previamente publicados, ¿no? ¿Ya? Hacer un análisis objetivo sobre el tema que se ha publicado, ¿no? Puede ser ampliar, interpretar, explicar algunos aspectos del trabajo, ¿no? Del trabajo publicado, del artículo publicado, ¿no? Y digamos, esa interpretación o discusión, como dije, puede tocar temas de fondo del trabajo publicado, puede ser, digamos, tocar temas o aspectos metodológicos, ¿no? O simplemente o también abarcar, digamos, tanto el tema de fondo o tema de metodología, ¿no? Esas son las cartas al editor, que normalmente eh, uno, puede ser una carta de crítica, ¿no? Por ejemplo, si lo que se está, digamos, presentando en los resultados no es lo que dice en el título, o es que la selección de pacientes no es lo adecuado, o que el método de análisis no está correctamente especificado, ¿no? O en el artículo se está poniendo conclusiones no desarrolladas en el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, de eso es lo que trata carta al editor. Pero también, como he comentado, puede ser también trabajos cortos, trabajos de investigación de pocas variables en la que se pueda publicar como carta al editor. Normalmente los elementos de la carta de editor son estas, ¿no? O sea, el título principalmente es el título, el motivo por lo cual estás haciendo la carta, el cuerpo y después quién lo escribe,
en este caso, quién lo está haciendo la carta. De ahí viene las referencias y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo. El título, a quién se dirige, y el cuerpo, bueno, el primer párrafo ya, bueno, este hace referencia a la carta, así como el, el, digamos, el motivo por lo cual está haciendo la carta, después los párrafos en los que se extiende todo el comentario, ¿no? Después una conclusión y listo, y las referencias. Es todo el contenido, no hay más. Bueno, hemos dicho que la extensión aproximadamente 250. Los envíos pueden ser directamente por una plataforma o simplemente por correo. Claro, el título es muy importante para poder referenciar. Otro de los temas también que a veces es importante, ¿no? Si es un tema coyuntural, ¿ya? Eso también puede ser muy importante. Otro tema que es muy importante es argumentar adecuadamente si es que hace las críticas, ¿no? Hay que argumentar las críticas. No se hace simplemente por criticar, sino hay que tener base, hay que tener referencia. Eso también es importante. Nada se deja, digamos, por entendido. Y así. Hay que ser coherente, hay que ser respetuoso, ético. eh, Tiene que ser oportuno, es decir, esto se hace con como le dije, lo que hay que hacer es carta lector sobre las últimas publicaciones. Hay estos tres tipos principales de carta al editor, ¿no? De opinión, de crítica, de tipo de resultados preliminares. El de opinión simplemente es tu punto de vista, pero no es que sea un punto de vista tu punto de vista, sino que tienes que justificar tu punto de vista, ¿no? Esa es una carta de opinión. Carta al editor, pero de opinión, ¿no? Tú puedes hacer una revisión, pero para que sea válida tu opinión tiene que estar bien argumentado, bien fundamentado y referenciado sobre un tema en particular. Y la de tipo crítica es lo que le comenté, es crítica porque vas a criticar el tema de fondo del trabajo de investigación. ¿Ya? Puede ser tema de crítica, tema de fondo, tema de diseño, tema metodológico, o los resultados no concuerdan. Hace poco tuve una sustentación de tesis donde el tesista presentaba en las tablas otro resultado de lo que estaba en su tesis, ¿no? Su tesis tenía otras tablas, otros valores, y en la presentación en sus diapositivas eran otros datos. Entonces, parecido a eso también pasa en las publicaciones, ¿no? O sea, hay resultados que hablan, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuántos pacientes se incluyen en el estudio? Dice 400 pacientes, y resulta que en alguna parte dice solamente 380, en otros dice 520, entonces al final, ¿cuál es la cantidad de pacientes? ¿No? Existe también ese tipo de problemas, ¿no? Y de tipo resultados preliminares, como le dije, estudios que con resultados, o sea, puede presentarse como una carta al editor, resultados preliminares de pocas variables, ¿no? Ese es otro tipo de carta al editor. Ya, un minuto, por favor.
Bueno, entonces, como les decía, existen esos tres tipos de carta. Entonces, ustedes tienen la libertad de elegir, o digamos, cuál de los tipos de carta el editor van a desarrollar. En el semestre anterior, la mayoría ha hecho carta de tipo crítica y 1, 2, 3 habrán hecho carta de opinión. Entonces, ustedes eligen cuál de este tipo de cartas puedan desarrollar, de opinión o de tipo crítica. ¿Ya? Si tuvieran datos, como dije, algún dato, también este de resultados, de tipo resultados preliminares, también pueden ser publicaciones cortas, en este caso utilizando base de datos, ¿no? Base de datos de acceso abierto, o acceso, de libre acceso, ¿no? Claro, siempre en cuando encuentren un tema que llame la atención, un tema que no esté tan reportado, ¿no? Que podría ser también muy interesante. ¿Ya? Si es que se puede conseguir. Pero principalmente está en estos dos, de opinión o de tipo crítica. Entonces, aquí algunas, digamos, algunas referencias, ¿no? Referente a un artículo recientemente publicado, identificar errores y realizar correcciones. Plantear teorías alternativas, agregar información importante que no fue tomado en cuenta en el artículo original, ofrecer evidencia adicional, mostrar ideas que contrasten con la idea principal del original, también, ¿no? Entonces, y este es en el caso, como se llama, de artículo recientemente publicado. Otro tema puede ser, no, artículo no publicado, que puede ser simplemente reporte de investigaciones cortas, ¿no? Reporte de casos abreviados, observaciones clínicas, es otro tipo de cartas al editor. ¿Ya? Primero es sobre un artículo publicado y el otro simplemente que no se basa en un artículo publicado. ¿Ya? Entonces hay ejemplos, varios ejemplos que ustedes ya han visto todos estos. Bueno, entonces, eso sería por hoy. ¿Ya? Entonces, la otra clase sí, o sea, el semestre prácticamente, el de semestre o los 4 meses o 16 semanas, vamos a estar viendo parte por parte en relación al carta al editor. ¿Ya? Entonces, como ya les comenté, ustedes son los que tienen que elegir su artículo de interés. La única condición es que esté en Scopus y que además de estar en Scopus, esté en Web of Science. ¿Ya? Entonces eso veremos la otra semana, pero por lo pronto vayan revisando sobre qué tema le interesaría desarrollar la carta al editor. Puede ser de crítica o de opinión. ¿Ya? Entonces, otra cosa que le voy comentando también, hay que crearse, es, a ver, acá lo pongo, es crearse una cuenta, ¿cómo se llama? Concitec y tanto como SUNEDO han cambiado las reglas para, digamos, para el ranking de las universidades en base a las publicaciones. Entonces, ellos piden que esté en este. Además de Scopus tiene que, perdón, Scopus, el artículo tiene que estar en Scopus y
Web of Science. Ah, bien mal, pero ya igual. Entonces, otra cosa, que ustedes también tienen que crear una cuenta, tienen que crear cuenta en Web of Science. Igual que se crearon cuenta en Scopus, también van a tener que crearse una cuenta en Web of Science, que eso también es importante. ¿Ya? Pero eso vamos desarrollando. Si ustedes pueden estar revisando, bien. Y si no, a medida que vamos desarrollando, vamos a también, ustedes tienen que crearse esa cuenta. Eso va a ser importante. No sé si hasta acá alguna duda, pregunta. Doctor, disculpe, una pregunta para confirmar. El grupo de práctica, que son de 15 alumnos, sería 6 grupos de 2 y un grupo de 3, ¿verdad? Sí, así es. Ok, doctor, gracias. Ajá, así es. ¿Alguien, alguna consulta más? Doctor, disculpe, ¿puede pasar sus diapositivas? Sí, eso lo voy a subir o se lo paso a Luis Miguel para que él pueda compartir. Si no, yo, si lo, o sea, a ver, ojalá que en todo caso yo lo pongo en el mismo, en la misma plataforma. Si no puedo hacerlo, eso yo lo paso a Luis Miguel para que él pueda compartir. Doctora, está bien, gracias. Doctor, por favor, el sílabo también, que no lo tenemos en la plataforma. Sí, sí, yo lo he visto, que no está cargado nada. Entonces, todo ese trabajo era de profesor de teoría. Entonces, igual, para la otra semana debe estar todo cargado. Gracias, doctor. Y si le puede pasar el contacto al compañero Luis Miguel también para coordinar de recuperar las clases. Sí, ahora, ese es otro tema que no he coordinado todavía. Mejor que primero desarrolle la profesora de práctica, perdón, la profesora de teoría y después estaríamos coordinando. En todo caso, la otra semana sí estamos coordinando cuando hacemos la recuperación de una clase. Claro, de la doctora le decía, doctor, porque todavía no hemos hecho teoría con ella. Sí, 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 por eso, o sea, después de eso, en la otra semana tenemos que coordinar también nosotros para poder recuperar una clase de práctica. Entendido, doctor. Ajá. Ya, entonces, si no hay más duda, nos quedamos ahí. Sí, doctor. Muchas gracias. Listo. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Buenas noches, doctor.